Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la República de El Salvador, Iglesia de Cristo, a través de El Alumbrador Cristiano, transmitiendo mi mensaje, mi programa Te Daré lo Mejor. Vamos primeramente a ponernos en oración y después voy a presentar siempre los términos generales de lo que voy a hablar, así como algunos anuncios. Padre Celestial, gracias porque tú me has permitido otra vez en este primer día de la semana del poder estar transmitiendo este mensaje que es precisamente para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, por ello, y que todo sea de tal manera que ayude a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y a todos quienes escuchen la palabra de nuestro Dios. Padre Celestial, ayúdame a mí a ser claro, sencillo, en transmitir tu divina palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primeramente quiero volverles a animar a escuchar mi estudio que estoy dando sobre el libro de Eclesiastés, los días sábados y los días domingos a las 6 de la tarde, hora de El Salvador y de Centroamérica. Les invito, pues ya hay 8 lecciones disponibles a través de nuestro sitio web Iglesia de Cristo El Salvador. Usted puede buscar estas 8 lecciones que he dado. El sábado y el domingo estaré presentando las lecciones 9 y 10. Bueno, como hablé en la clase del miércoles pasado, hoy voy a presentar el tema, la segunda parte del tema respetando los designios de Dios, que está basado en 2 Samuel capítulo 7, versos 1 al 17. Y haciendo un resumen de lo que hablé en la clase de hace una semana, hablé la parte introductoria donde me referí a Bartimeo, cómo es que este ciego que quería ser sanado le llamaba al Señor Jesús Hijo de David. Luego vimos la parte de establecer el trono de David para siempre. Pasamos a la esperanza mesiánica de la promesa y ahora vamos a continuar con estas partes que son conclusivas y que ayudan a entender el mensaje completo. Lo que voy a continuar dando ahora es que la esperanza mesiánica se cumple. Cuando hablamos de que esta esperanza mesiánica se cumple, estoy diciéndoles pues de que esa es la voluntad de nuestro Dios. Los autores neotestamentarios fueron claros al identificar a Jesús como el Hijo de David. Bartimeo el ciego estaba en lo cierto. Por eso es que a Jesús frecuentemente se le llamó Cristo, que equivale a Mesías y que quiere decir el ungido. El tema del mesianismo y reinado de Jesús sale a relucir de muchas maneras. Por ejemplo, el objetivo del Evangelio de Mateo es presentar a Jesús como el ansiado Rey de Israel. Y esto explica
por qué este relato comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En primer lugar, a Jesús se le identifica como el Cristo, o sea, Jesucristo, luego como el hijo de David, un concepto que no pasarían por alto los lectores judíos familiarizados con 2 Samuel capítulo 7 y sus promesas. Luego, el libro da el linaje para probar su derecho a la descendencia davídica. Lucas 2, 4 y 5 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. También explica que Jesús nació en Belén, no en su ciudad natal de Nazaret, porque José era de la casa y familia de David y tenía que reportarse en su pueblo ancestral para ser empadronado y grabado con impuestos. No fue nada que sucedió por accidente. Jesús había de nacer en Belén, la ciudad de David. El apóstol Juan especificó lo anterior como el objetivo de la narración que él hace del Evangelio, diciendo: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 y 31. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? En contraste con las demás opiniones acerca de Jesús, el apóstol Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo elogió por tal confesión, diciendo que Dios mismo se la había revelado a Pedro. Leyendo esta declaración en Mateo capítulo 16, versos 15 al 17, allí se presenta toda esta narración al respecto de esta declaración que hizo Pedro. Al final del Nuevo Testamento, Apocalipsis 19, 16, proclama a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Rey Supremo, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Entonces, fíjense bien que una vez nosotros vemos la esperanza mesiánica que se cumple, comprobado con las Sagradas Escrituras, vamos a ver cómo es que esa promesa fue rechazada. Esa promesa fue rechazada. ¿Por qué fue Jesús rechazado como Mesías por la mayoría del pueblo judío de sus días? Si las profecías fueron tan claras y Jesús las cumplió tan evidentemente, ¿cómo no lograron verlo? La respuesta es que Jesús simplemente no reunió las expectativas populares acerca del Mesías que habían surgido a lo largo de los siglos, o acerca también de lo que ellos esperaban. Las personas tenían diferentes ideas acerca de lo que el Mesías sería y haría, y cualquiera que no hiciera las cosas mesiánicas que se esperaban, sería excluido en lo que respecta a ser un posible candidato para el mesianismo. Así marchaba la situación
en este tiempo. Principalmente en el mundo del siglo I en el que vivió Jesús, el pueblo judío pensaba que el Mesías sería alguien que haría volver los cautivos de Jerusalén al derrotar a los opresores romanos que habían controlado Palestina desde el año 63 a.C. Creían que sería un guerrero y un rey como David y que levantaría un ejército para conducirlos triunfalmente en batalla contra sus enemigos. En lugar de ello, Jesús vino predicando paz y amor para con los propios enemigos. Difícilmente lo que todos esperaban de un líder al frente de una rebelión generalizada contra el imperio más grande del mundo. Luego estaba el problema de la crucifixión de Jesús. El pensar judío no podía aceptar que al Mesías se le daría muerte de manos de los enemigos de Israel y muchos menos sometidos a la humillante muerte de una cruz romana. Sin duda, esta es la razón por la que una gran multitud siguió a Jesús durante el inicio de su ministerio en Galilea. Sin embargo, luego lo dejaron cuando comenzaron a ver que su mesianismo conducía a la cruz, no a una victoria sobre Roma. Incluso los más cercanos a Jesús lo encontraron difícil de aceptar. Por ejemplo, Juan el Bautista, que al principio reconoció a Jesús como el ungido enviado, o sea, el ungido enviado de Dios. Podemos ver algunas de estas citas que es interesante que las leamos para entender esta etapa concerniente a lo que Juan el Bautista hizo. Dice en Mateo capítulo 3, versos 13 al 15, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vamos a leer del Evangelio de Juan también en los versos 19 al 34 del capítulo 1. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ahora pasemos a leer también del Evangelio de Juan capítulo 3, los versos 25 al 30. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, estoy diciendo que incluso los más cercanos a Jesús lo encontraron difícil de aceptarlo. Juan el Bautista, que al principio reconoció a Jesús como el ungido enviado de Dios, cuestionó más adelante si Jesús era o no el esperado, o si él y sus seguidores debían esperar a otro. Pongámosle cuidado a lo que nos dice Mateo capítulo 11, versos 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: no ten la duda, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Juan estaba languideciendo, o sea, Juan estaba perdiendo fuerza, la intensidad o el vigor, pues. Entonces, estaba en la prisión de Herodes, esperando oír que el Mesías se había sublevado y comenzando a renovar a Israel. Sin embargo, todavía no se había puesto en marcha ninguna acción militar. Jesús le señaló que los eventos mesiánicos anunciados por los profetas estaban en efecto teniendo lugar. Los propios discípulos de Jesús tuvieron dificultad para entender la naturaleza de su mesianismo. Ciertamente, la expectativa de un soberano real militarista
fue el motivo por el que Jacobo y Juan pidieron que se les permitiera ser sus manos derecha e izquierda respectivamente cuando tomara control de su reino. En Mateo capítulo 20, versos 20 al 23, dice lo siguiente: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En otras palabras, querían ser los principales líderes del nuevo gobierno. Hechos 1:6 registra que incluso después de que Jesús resucitó, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Por lo tanto, no es de extrañar que la mayoría de los judíos de los días de Jesús no pudieran entender la naturaleza de su mesianismo ni reconocerlo como el enviado de Dios. Su error fue que no tomaron en cuenta las señales que les mostró, las cuales demostraban sin lugar a dudas que Él era el añorado Mesías. Vamos otra vez al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versos 22 al 30. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Mire qué glorioso. Usted, cuando tenga alguna duda sobre la deidad del Señor Jesucristo, váyase a Juan capítulo 10, versículo 30, y ahí Él lo dice en una frase tan corta, pero tan profunda: yo y el Padre uno somos. Una segunda razón por la que no aceptaron a Jesús como el Mesías fue que realmente Él era más que el hijo de David. En Mateo, en los versos 41 al 46 del capítulo 22, leemos lo siguiente. Miren lo que aquí se nos expresa. Y estando junto los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo:
¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, estoy diciendo que una segunda razón por la que no aceptaron a Jesús como el Mesías fue que realmente Él era más que el hijo de David, y ya lo hemos leído aquí en Mateo 22. Jesús abordó este tema con los fariseos, que eran sus oponentes más fervientes, preguntándoles, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Cuando respondieron, de David, Jesús les señaló que David en Salmos 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le había llamado Señor al Mesías. Pues si David le llama Señor, preguntó Jesús, ¿cómo es su hijo? No hubo respuesta. Jesús no estaba negando su propia descendencia davídica, sino demostrando que el título por sí solo era inadecuado, porque él es superior a David. Esto fue anunciado cuando Dios le dijo a David que el hijo prometido que se sentaría en el trono de Israel me será por hijo. Noten lo que leemos en 1 Crónicas 17:13. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. 1 Crónicas 22:10. Él le edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Jesús no es tan solo el hijo de David, también es el hijo de Dios. Su misterio iba más allá de simplemente un señorío terrenal. Sin embargo, y desafortunadamente, era todo lo que deseaba o esperaba el pueblo judío. Dios le hizo una promesa doble a David acerca del futuro cercano y el futuro distante. Uno, un hijo que se sentaría en su trono. Dos, como también un descendiente que sería no solamente su hijo, sino también hijo de Dios. El rey Salomón heredó de su padre el trono de Israel y le dio cumplimiento a la primera promesa que aquí se presenta. Jesús el Mesías proveyó el cumplimiento final y supremo y sigue sentado en el trono de David. Gloria a Dios. Bueno, una vez usted tiene este panorama que hemos venido estudiando desde la primera parte y hoy esta segunda parte, quiero presentarles la aplicación que se da, o sea, la promesa que tenemos para hoy en día, la promesa para nosotros los cristianos, la promesa que se puede aplicar a cualquier persona de esta tierra que obedece
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que pasa a formar parte de la iglesia de Cristo que Él compró con su propia sangre. Bueno, entremos a la promesa para hoy en día. Pese a que en 2 Samuel capítulo 7 versos 5 al 16 le estaba hablando específicamente a David, todavía hay mucho para que los cristianos hoy aprendan de este evento fundamental de la historia bíblica. En primer lugar, el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de la perfección humana. La promesa que Dios hizo a David fue incondicional. Pese a que David cometió pecados graves, Dios le mantuvo su palabra. A menudo perdemos la esperanza cuando vemos nuestros propios defectos y los defectos también de la iglesia. Sin embargo, no debemos perder las esperanzas. ¿Por qué le digo esto? Dios le dará cumplimiento a todas sus promesas. Jesús sigue en el trono. La salvación de su pueblo, en otras palabras, sigue segura. Y eso es lo que a mí y a todo cristiano nos debe dar fuerza. Bueno, continuemos con la promesa para hoy en día. En segundo lugar, Dios cumplirá sus planes. No importa cuánto tiempo pase. Pasaron 1000 años desde David a Jesús. Sin embargo, el Mesías vino de todas maneras. Asimismo, aunque han pasado 2 milenios desde que Jesús vino, las Escrituras nos prometen que vendrá de nuevo. Jamás debemos perder las esperanzas, porque Dios no actúa según nuestra forma de ver el tiempo. Más bien, necesitamos esperar con fe a que se cumplan sus propósitos. Si confiamos en Él y no retrocedemos, sin duda seremos muy bendecidos. Esa es la realidad de la palabra de nuestro Dios, la realidad de ese Mesías que vino a este mundo. Continuando con la promesa para hoy en día, en tercer lugar, tenemos que cuidarnos de aceptar verdades a medias acerca de Jesús. Hay tantas falsas enseñanzas que se dan acerca de Jesús. Bartimeo estuvo en lo cierto al llamarle a Jesús hijo de David. Sin embargo, lo que dijo fue solamente parte de la verdad. No estoy diciendo, ni la Escritura lo dice, que cayó Bartimeo en un error. Uno puede decir de un episodio una parte de la verdad y no revelar toda la verdad, porque no es a lo mejor el momento apropiado para decirlo todo. Pero eso no quiere decir que se esté mintiendo. Hoy a Jesús a menudo se le reconoce de una manera condescendiente como un gran hombre, un gran profeta o un salvador, pero no se le conoce como el Salvador. Es realidad. El Señor Jesucristo es el Salvador, no un. El artículo un es indeterminado, pero el artículo Él es determinado. Él es el Salvador. Amén. Entonces, cualquier cosa que no sea confesar plenamente a Jesús como el Cristo Mesías e Hijo de Dios es totalmente inapropiada. Por eso, miren la cuarta situación que se da en cuanto a la promesa para hoy en día.
Nada que podamos hacer por Dios puede igualar lo que Dios ha hecho por nosotros. David deseaba construirle un templo a Dios. Dios le recordó que Él es el verdadero dador y no necesita que nosotros le proveamos a Él. Dios le proveyó a David más de lo que podía esperar o desear. De la misma manera, nos engañamos cuando pensamos que podemos ofrecerle a Dios vidas que son aceptas delante de Él, gracias a nuestras buenas obras o a nuestros logros espirituales. Ese es un error, un craso error podemos decir. Más bien, por medio de Jesús, Dios ha logrado por nosotros lo que jamás podríamos haber logrado por nosotros mismos. Se nos llama a obedecerle. Sin embargo, cuando lo hacemos, tenemos que recordar que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías capítulo 64, verso 6 habla de este trapo de inmundicia. Si le compara con lo que Dios ha llevado a cabo por nosotros por medio de Jesús el Mesías. Así como Bartimeo el ciego, lo único que podemos hacer es clamar, ten misericordia. Y por medio de Jesús, Él promete hacer justamente eso. Hablando de por qué David no se le permitió construir el templo, la razón por la que Dios no quiso que David construyera un templo no se menciona en 2 Samuel 7 ni en su paralelo en 1 Crónicas 17, excepto por la sugerencia en cuanto a que David estaba siendo presuntuoso al creer que era necesario que él lo construyera. Sin embargo, se da una razón en 1 Reyes 5.3 y en 1 Crónicas 22.8. David había sido primordialmente un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Entonces, ¿por qué lo anterior lo descalificaba de construir el templo? Hay dos respuestas posibles. La primera viene de 1 Reyes 5.3, donde Salomón sugirió que las guerras sencillamente habían mantenido a David tan ocupado que no pudo construir un templo. Sin embargo, no parece probable, puesto que 2 Samuel 7.1 dice que el deseo de David por construir el templo surgió después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Y la razón más probable se encuentra en 1 Crónicas 22.8, donde dice, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y en 1 Crónicas 28.3 dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. En otras palabras, el hecho de que David derramara mucha sangre de alguna manera lo hizo inmundo para la labor de construir el templo. En el capítulo 17 de Levítico hay información vasta sobre algunas de las regulaciones mosaicas en cuanto a la sangre y la inmundicia ceremonial que la acompañaba. Y se habla pues escrituralmente que su hijo Salomón no tuvo este problema, puesto que los inicios de su reinado fueron días de paz y de prosperidad. Noten lo que dice 1 Reyes 5.4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz
por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Salomón declaró lo siguiente, y con esto termino el mensaje que les presento en este día. Dice en 1 Reyes 5:5, yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. ¿Por qué este mensaje le he nombrado respetando los designios de Dios? Porque si usted le ha puesto especial atención a las dos lecciones que he presentado, lo que se hizo fue respetar lo que Dios decide, no lo que el hombre decide. Por eso hemos visto esa promesa, ese establecer del trono de David para siempre, esa esperanza mesiánica de la promesa. Vimos también la esperanza mesiánica que se cumplió y vimos que esa promesa fue rechazada. Y luego, hace unos instantes, hemos estado viendo la promesa de esa condición mesiánica para hoy en día, que es una realidad. Y luego le he explicado el por qué se decidió que David no construyera el templo. Este mensaje es realmente claro gracias a la voluntad de nuestro Dios y gracias a lo que se nos explica aquí en las Sagradas Escrituras. Como siempre, pues, quiero animarles a escuchar mi estudio sobre el libro de Eclesiastés los días sábados y domingos a las 6 de la tarde, hora de El Salvador y de Centroamérica. Espero que este sábado, con la ayuda del Señor, presentar el mensaje número 9 el día sábado, pues, y el domingo el mensaje número 10. Y si usted lo desea, ya están disponibles en nuestro sitio web Iglesia de Cristo El Salvador, las primeras 8 lecciones que ya he dado. Muchas gracias, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y les espero el próximo miércoles a esta misma hora. Que el Señor les bendiga.